Es un hecho de la vida que tratar con personas difíciles, enojadas, desagradables o negativas puede hacer más para socavar la confianza en uno mismo a corto plazo que casi cualquier otra experiencia que pueda soportar. El 85% de toda la felicidad o infelicidad que experimentes provendrá de tus interacciones con otras personas. Siempre parecen ser los problemas de las personas los que perturban nuestras vidas, disminuyen nuestra autoestima, reducen nuestra eficacia y nos distraen de las cosas de la vida que realmente disfrutamos. En esta sesión, aprenderá cómo lidiar con personas difíciles y cómo permanecer positivo y en control incluso con el tipo de persona más problemático en las situaciones más negativas. Una habilidad clave de todos los triunfadores, de todos los hombres y mujeres con altos niveles de confianza en sí mismos y autoestima, es que saben dentro de sí mismos que pueden funcionar eficazmente con una gran variedad de personas y personalidades. De hecho, una de las medidas de la autoestima es la cantidad de diferentes tipos de personas con las que te puedes llevar bien. Cualquiera puede llevarse bien con personas que tienen personalidades normales o estables. Pero la verdadera prueba de lo lejos que has llegado es cuando puedes equilibrar intereses en competencia e interactuar de manera efectiva con una tremenda variedad de complejidades y excentricidades humanas. Lidiar con personas difíciles es una habilidad vital de la personalidad que puede resultarle extremadamente útil para permitirle viajar más lejos y más rápido en un periodo de tiempo más corto hacia sus objetivos en el trabajo. A menudo tienes que tratar con gente difícil, incluso si te llevas muy bien con todos en tu trabajo. Pero tienes problemas con una sola persona más. Eso por sí solo suele ser suficiente para afectar negativamente todo lo que haces. Debido a que estamos tan influenciados por las palabras y los comportamientos de los demás, un solo problema con otra persona puede hacer que estemos preocupados e infelices durante la mayor parte del día. Cada vez que descubre que no se lleva bien con un compañero de trabajo, un jefe, un subordinado o alguien con quien tiene que trabajar, se distrae y su productividad puede disminuir considerablemente. Por ejemplo, los peores momentos que pasa una persona en cualquier trabajo son cuando no se lleva bien con su jefe. Siempre que experimente fricciones entre usted y su jefe, tenderá a estar preocupado la mayor parte del tiempo y a pensar en su situación continuamente. Incluso cuando no estés en el trabajo, te lo llevarás a casa y afectará tus relaciones familiares. Puede afectar su sueño y su salud. Y esto se debe a que tu autoimagen y tu autoestima están determinadas en gran medida por la forma en que te tratan aquellos que son importantes para ti y a quienes respetas. Cuando su jefe o un compañero de trabajo importante parece no estar contento con usted por cualquier motivo, puede ensombrecer toda su vida. Si trabaja en ventas, un cliente o cliente potencial grosero realmente puede afectar su confianza en sí mismo y su felicidad con su trabajo. Tratar con clientes difíciles de forma regular a menudo puede hacer que pienses en cambiar de campo, y muchas personas lo hacen. Si es propietario de su propio negocio o ocupa un puesto directivo en su empresa, a menudo tendrá que tratar con banqueros y proveedores difíciles. Si su banquero está enojado con usted o descontento con usted y su negocio por cualquier motivo, puede hacerle la vida imposible. Las personas inteligentes y exitosas son aquellas que hacen todo lo posible para garantizar que sus relaciones con sus banqueros sean de primer nivel y, a la primera señal de problema, actúan inmediatamente para disipar cualquier problema o malentendido que pueda surgir. En casa y en tus relaciones personales, siempre habrá fricciones y lugar para malentendidos. Como experto en relaciones humanas, una de tus tareas es asegurar la armonía y la felicidad en tus relaciones con los demás. Y esto muchas veces consiste en arreglar discusiones y resolver problemas. Incluso a veces es difícil llevarse bien con las personas más amables, y tu trabajo es tener esto en cuenta mientras te pones a trabajar para desenredar una situación humana difícil o suavizar las cosas. Como consultor y formador de muchas empresas, me sorprende la cantidad de personas que se ven obstaculizadas por la felicidad y los logros en sus vidas y carreras por su falta de voluntad para tratar de una manera constructiva y directa con las personas problemáticas en sus vidas. Shakespeare sugiere que tomemos las armas contra un mar de problemas y, al hacerlo, ponerles fin. Cuando tienes un problema con las personas, la respuesta es atacarlo directamente. En un estudio reciente de gerentes y empleados,
A todos se les hizo una prueba simple y se les preguntó cómo preferirían que los trataran si estuvieran haciendo o diciendo algo o causando un problema que ofendiera o molestara a otra persona. En sus respuestas se les dieron ejemplos de tener mal aliento o necesitar usar más desodorante o hablar demasiado alto por teléfono y molestar a los trabajadores cercanos, o tener alguna peculiaridad de personalidad que molestaba a otras personas. Las personas en este estudio estuvieron de acuerdo casi unánimemente en que preferirían que la gente los confrontara de manera directa y les dijera, sin disfrazarlo, exactamente cuál era el problema para que pudieran abordarlo. Sentían que eran bastante capaces de recibir comentarios constructivos y lo preferían a tener gente descontenta o molesta o hablando de ellos a sus espaldas. Todos sintieron que eran lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier crítica directa y eran capaces de evaluar cualquier retroalimentación para determinar si era válida o no y si debían actuar en consecuencia o no. Luego, a las personas del estudio se les hizo otra prueba. Se les preguntó cómo resolverían una variedad de problemas con otras personas si otra persona tuviera mal aliento u olor corporal o tuviera comportamientos que molestaran u ofendieran a otras personas. Se les preguntó cómo resolverían estos problemas. Y aquí está la parte interesante. Las mismas personas que dijeron que preferían que las trataran de manera directa, casi todas sentían que otras personas eran demasiado sensibles para hablar directamente o actuar sin rodeos. Escribieron que tendrían que tomar medidas cuidadosas para llamar la atención de otras personas sobre estas cosas. Sus respuestas incluyeron dejar notas sin firmar en el escritorio de la persona o en el parabrisas de su automóvil o enviar cartas anónimas por correo o comunicarse con los cónyuges o amigos de la otra persona y pedirles que le informaran sobre estos problemas. O incluso ir aumentando gradualmente durante un periodo de tiempo hasta hablar realmente con la persona y hacerle sugerencias sutiles para un cambio o mejora. La mayoría de la gente cree que los demás son demasiado frágiles e incapaces de hablar con franqueza. Por eso se involucran en una variedad de subterfugios, desde ignorar el comportamiento y reprimir sus sentimientos hasta ser extremadamente cuidadosos para no herir los sentimientos de nadie cuando señalan un problema que podría existir. Probablemente el mayor temor que experimentan los hombres y mujeres de nuestra sociedad actual es el miedo a la confrontación. La gente parece estar absolutamente traumatizada ante la sola idea de enfrentarse a otro ser humano por cualquier motivo y bajo casi cualquier circunstancia. Los psicólogos nos explican que las personas reprimen sus verdaderos sentimientos fingiendo a menudo que todo está bien y que no pasa nada. También se involucran en la represión donde empujan sus emociones de enojo profundamente en sus mentes subconscientes por debajo de sus niveles de conciencia en lugar de abordar el problema directamente. Y el fenómeno psicológico más común es el de la negación. La negación no solo es el mecanismo psicológico más extendido, sino probablemente el peor de todos los que utiliza la gente para evitar la confrontación y la apertura. Las personas se involucran en la negación cuando se niegan a enfrentar algo en sus vidas que los hace infelices. La negación es una forma de represión que crea un enorme estrés, tanto psicológico como físico. Hay un viejo dicho: lo que la mente alberga, el cuerpo lo expresa. Si uno niega o se niega a lidiar con algo menor, si persiste durante un periodo de tiempo, el individuo podría contraer una dolencia menor. Estas parecen ser formas de reaccionar ante el hecho de que una persona se sienta sobrecargada de trabajo y subestimada. Si lo que una persona no está enfrentando o con lo que no está lidiando es importante, es decir, hay mucho ego o vergüenza involucrados, es posible que sufra una enfermedad grave. Por otro lado, pruebas elaboradas han demostrado que las personas que los confrontan regularmente son mucho más sanas mental y físicamente que las personas que niegan y evaden los problemas, con la esperanza de que desaparezcan o se resuelvan por sí solos. Por eso, la capacidad de afrontar honestamente una situación estresante o una persona difícil es un requisito previo absoluto para la confianza en uno mismo y la autoestima. Entonces nos preguntamos qué causa que una persona tenga miedo de confrontar. Y esto nos lleva directamente al comienzo del desarrollo de la personalidad en la primera infancia. Aunque cada persona tiene un determinado temperamento y un determinado tipo de personalidad que parece tener un origen genético, prácticamente todos nuestros comportamientos, valores, creencias,
miedos y actitudes se aprenden desde la primera infancia. Aprendemos a tener miedo del mismo modo que aprendemos a ser valientes. Aprendemos a ser positivos y extrovertidos del mismo modo que aprendemos a ser negativos e introvertidos. Todo lo que somos o seremos alguna vez es el resultado de ideas o experiencias que hemos tenido. Estos pensamientos o ideas luego se mezclan con emociones y se depositan en nuestra mente subconsciente, donde adquieren poder propio. Cuando somos bebés, comenzamos sin tener miedo de nada ni de nadie. El bebé tocará, saboreará, sentirá, olerá y se adentrará en cualquier cosa en un intento de explorar su entorno. Él o ella es completamente confiado y está dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa que se le presente. Esta es la cualidad de no tener ningún miedo y es tu derecho de nacimiento normal y natural. Naces con eso. Además, el niño es completamente espontáneo. El niño ríe, llora, gorgotea, se lanza y hace lo que le plazca. El niño está completamente desinhibido y no siente la necesidad de complacer a nadie. El niño no siente ninguna presión para ajustarse a las normas o requisitos de nadie. Y este estado de ser completamente espontáneo y desinhibido es también tu derecho natural de nacimiento. Es una parte inherente de tu personalidad. Bueno, cabría preguntarse por qué tan pocos adultos conservan este sentimiento de libertad mental y emocional cuando crecen. Esta es la pregunta y la respuesta no es sencilla. Cuando los niños son muy pequeños, muchos padres comienzan a cometer errores con ellos al intentar influenciarlos y controlarlos de manera negativa. El comportamiento más común que utilizan los padres para dirigir y controlar a sus hijos es la crítica destructiva, a menudo acompañada de castigos físicos. La mayoría de los padres no tienen idea de cuán sensible es el niño en crecimiento o cuán significativas son sus críticas para la personalidad del joven. Si un niño toca, prueba y huele cosas diferentes, a menudo cosas que pueden ser peligrosas para el niño, los padres a menudo gritan y azotan al niño y le dicen que se detenga y se aleje de allí. Si el niño es continuamente criticado o castigado por explorar su entorno, experimentará miedo asociado con cualquier cosa nueva o diferente. Cuando el niño crezca, experimentará el miedo al fracaso asociado a cualquier cosa nueva, diferente o arriesgada. Este miedo al fracaso se convierte entonces en el principal obstáculo para el éxito en la vida adulta. Como adulto, un niño que experimentó críticas destructivas mientras crecía a menudo estará extremadamente tenso al hacer o decir cualquier cosa que pueda cometer un error. Toda su inclinación será ir a lo seguro. Evitará riesgos de casi cualquier tipo. Se conformará con un trabajo que está por debajo de él, una relación que no es desafiante, un círculo social que es aburrido y una variedad de actividades que fácilmente están dentro de su zona de confort, en lugar de correr riesgos y desencadenar el miedo al fracaso y a la baja autoestima que lo acompaña. Eso sí, nadie dice que se niega a hacer algo por miedo al fracaso. En cambio, crean racionalizaciones y justificaciones elaboradas y se dan muy buenas razones para su comportamiento. Pero siempre hay dos razones para hacer cualquier cosa. Existe la razón que suena bien, y detrás está la verdadera razón. Las personas tienden a dar una interpretación favorable a cualquier acción que realizan o se niegan a realizar. Siempre te dan la buena razón. Pero la verdadera razón es a menudo que la decisión les permite sentirse más seguros y protegidos. Ofrece una mayor protección para su autoestima. Les permite permanecer dentro de su zona de confort y no correr el riesgo de sufrir pérdidas de ningún tipo. Les permite ceder al miedo al fracaso y sentirse seguros. Otro efecto de la crítica destructiva en el niño en crecimiento es el sentimiento de que él o ella solo tiene valor en la medida en que hace lo que mamá o papá quieren. A esto se le llama amor condicional. Los padres dejan claro, y a menudo lo hacen accidentalmente, que el único momento en el que aman y aceptan totalmente al niño es cuando se desempeña a la altura de sus expectativas. Si creces sintiendo que uno o ambos padres nunca te amaron completamente, tendrás una tendencia natural a creer que fue porque había algo inherentemente defectuoso en ti. Como persona, de adulto creerás que no eres lo suficientemente bueno. A muchos adultos les preocupa la idea de que no son lo suficientemente buenos.
Alcanzan la madurez con baja autoestima y se ven a sí mismos de forma negativa en casi todas las situaciones. Se comparan desfavorablemente con los demás y ven a los demás como mejores que ellos y poseedores de mayor inteligencia y mayores capacidades. Suelen ver sus experiencias previas desde una perspectiva negativa, resaltando los errores y fallas e ignorando los momentos en los que lo hicieron bien. Una combinación de crítica destructiva más una percepción de falta de amor por parte de uno o ambos padres a menudo hará que un niño crezca sintiendo que no vale mucho. Este sentimiento de inutilidad conduce a sentimientos de culpa. Y hoy en día se considera que la culpa es el mayor problema emocional del siglo XX. Si una persona crece sintiéndose indigna a los ojos de sus padres, se comportará como una persona indigna. Como un adulto. Por mucho que la persona se esfuerce exteriormente por alcanzar el éxito, en el fondo siente que realmente no lo merece, que no lo vale o que se lo quitarán. Incluso si lo logra. A menudo, hombres y mujeres que han trabajado muy duro para lograr el éxito material comienzan a cometer autosabotaje. Empiezan a beber demasiado, a drogarse, a perder el tiempo en sus matrimonios, o a hacer otras cosas que les hacen perder aquello por lo que tanto trabajaron. Si te criaron con amor condicional desde muy temprana edad, desarrollarás lo que se llama miedo al rechazo. Este miedo al rechazo es el principal obstáculo para el éxito y la felicidad en las relaciones adultas. Las personas que experimentan este miedo al rechazo se preocupan demasiado y, a menudo, se preocupan por los pensamientos, sentimientos y opiniones de otras personas. Si continúan el tiempo suficiente, llegan al punto en que no pueden hacer ni decir nada por temor a que alguien más no lo apruebe. Hoy en día, el 90% de los vendedores en Estados Unidos tienen algún tipo de miedo al rechazo. Como resultado, llaman a menos personas, hacen peores presentaciones, piden el pedido con menos frecuencia y viven vidas que están muy por debajo de lo que realmente son capaces de hacer. Estos miedos al rechazo hacen que se sientan negativos consigo mismos cada vez que alguien los critica o cualquier cosa que no los apoye completamente en lo que hacen. Ahora puedes ver por qué el miedo a la confrontación honesta prevalece tanto en nuestra sociedad, por qué socava tanta felicidad y autoestima. Si tienes miedo al fracaso, tendrás miedo de equivocarte con otra persona. Tendrás miedo de que te demuestren que estás equivocado y lo evitarás a toda costa. Si te sientes indigno por cualquier motivo, no hablarás cuando no estés de acuerdo o en una situación tensa que involucre a otras personas porque realmente no crees que tus sentimientos y opiniones sean de mucho valor. A menudo permitirá que la gente lo ignore y descarte sus preocupaciones como si no fueran importantes. Tenderás a seguir la corriente para llevarte bien. Si tuviste una infancia feliz, solidaria, positiva y emocionante, y creciste sintiéndote maravilloso contigo mismo, sin miedo, desinhibido y lleno de confianza en ti mismo y autoestima, entonces lo que estamos hablando aquí probablemente no se aplique a usted. Pero si estás entre la mayoría, aquellos que han crecido con miedo al fracaso y al rechazo y con sentimientos de culpa e indignidad, entonces sabrás que estos son realmente los mayores obstáculos para la confianza en uno mismo que necesitas para tratar eficazmente con personas difíciles. Analizamos estos miedos con poco detalle porque todo en este programa tiene como objetivo brindarle las herramientas específicas que necesita para superar estos miedos e inhibiciones. Con este conocimiento, estará mejor equipado para desarrollarse y volverse imparable como persona en todo lo que haga. De lo que realmente estamos hablando aquí es de asertividad. La asertividad realmente significa la capacidad de ser uno mismo y defenderse en cada interacción humana, sin importar la situación. La asertividad es una habilidad como escribir con una máquina de escribir o andar en bicicleta. Eso se puede aprender con la práctica. La buena noticia es que cada vez que te comportas de manera asertiva, la acción en sí te hace sentir más efectivo y tu autoestima y confianza en ti mismo aumentan. Es casi como un botón mágico que puedes presionar. Pero aprender algo tan vital para el éxito y la felicidad como la asertividad no es fácil. Cuando intentas aprender algo, sales de tu zona de confort y entras en tu zona de incomodidad. Dado que su tendencia humana natural es evitar molestias de cualquier tipo a cualquier precio, su inclinación natural será retirarse a su zona de confort.
Sin embargo, para crecer, debes resistir conscientemente esta tendencia y esforzarte por seguir adelante. Aunque el nuevo comportamiento parezca un poco extraño e incómodo al principio, el hecho es que si no estás dispuesto a soportar el periodo de incomodidad que precede a la competencia y el dominio, nunca aprenderás, crecerás ni mejorarás en nada. Mientras experimenta la incomodidad que conlleva decir o hacer algo que no le resulta familiar, trabaja para aliviar su sensación de incomodidad aumentando su competencia y capacidad en lugar de regresar a sus viejas costumbres. Decides mantener el rumbo. Continúe con ello hasta que el nuevo comportamiento comience a resultarle cómodo. Empieza a sentir que está desarrollando un nuevo nivel de competencia y, finalmente, el nuevo comportamiento le resultará tan natural como el anterior. Pero con una diferencia, serás mucho más capaz de obtener los resultados que deseas con el nuevo comportamiento que con el comportamiento o forma de actuar anterior. Al hablar de asertividad, te resultará muy útil seleccionar a una persona que realmente te guste, a la que admires y a la que quieras parecerte. Gran parte de tu personalidad está formada por las personas a las que admiras consciente e inconscientemente. Así que seleccione un modelo a seguir, un líder, un hombre o una mujer que esté tranquilo, confiado y seguro de sí mismo. Siempre que te encuentres en una situación con una persona difícil, piensa en tu modelo a seguir y pregúntale cómo actuaría esa persona en esta situación. Es sorprendente cuánto esto te ayudará y fortalecerá. Cuando estaba en ventas, por ejemplo, siempre pensaba en el general Patton con su agresividad y su audacia. Cuando trato con otra persona, trato de pensar en Jesús o Albert Schweitzer y en lo amables y compasivos que podrían ser. Muchas personas crean toda una serie de modelos a seguir a los que recurren en cada ámbito de su día a día cuando se hace necesario. La asertividad significa básicamente autoestima. Eres asertivo en la medida en que realmente te gustas y te respetas a ti mismo y consideras tus opiniones y sentimientos valiosos y dignos de ser tomados en consideración. Cuanto más te gustes a ti mismo, más naturalmente asertivo serás y más eficaz te volverás al tratar con los demás, incluso con las personas más difíciles. La asertividad es una característica puramente positiva. Hay otros dos comportamientos que se encuentran en lados opuestos de la asertividad. Tienes que ser consciente de ellos porque todos tenemos tendencia a usarlos y los ves demostrados a tu alrededor todos los días. El primero de estos comportamientos es la agresividad. El comportamiento asertivo no es un comportamiento agresivo. Una persona agresiva tiende a ser insistente, ruidosa, exigente, autoritaria y desagradable. Una persona agresiva utiliza este comportamiento porque le ha resultado exitoso en el pasado. Se ha convertido en una respuesta condicionada. Es su primera línea de defensa. Siempre que se sienten en una situación desafiante, se vuelven agresivos y comienzan a hablar más alto y más rápido en un intento de superar la oposición de la otra parte y salirse con la suya. La agresividad es un comportamiento negativo que eventualmente resulta contraproducente. Es un intento de anular a otra persona y que alguien obtenga lo que quiere sin preocuparse por lo que obtenga la otra persona. Es básicamente una forma de negociación en la que la persona agresiva gana y la otra pierde. La agresividad, que está estrechamente asociada con un complejo de superioridad, suele tener su origen en una baja autoestima. A menudo las personas agresivas tienen un repertorio muy limitado de comportamientos y si la agresividad no funciona, simplemente se vuelven aún más agresivos. Y si eso no funciona, a menudo harán exactamente lo contrario. Retrocederán, se enfurruñarán y se negarán a tener nada que ver contigo. En el otro extremo del espectro de comportamientos está la cualidad de la pasividad. Ser pasivo significa dejar que la gente te atropelle y obtenga lo que quiere, incluso sacrificando tus mejores intereses. Las personas con profundos temores al rechazo o sentimientos de indignidad suelen recurrir a la pasividad ante cualquier confrontación con otras personas. Preferirían estar infelices y enojados por dentro en lugar de hablar y confrontar a otra persona por cualquier motivo. La pasividad también tiene su origen en la baja autoestima. Básicamente, la persona pasiva no siente que tiene mucho valor y por tanto su opinión no es digna de ser considerada. En el medio está la asertividad.
La persona asertiva no es ni pasiva ni agresiva. Él o ella está tranquilo, positivo y firme. La persona asertiva sabe exactamente lo que quiere y al mismo tiempo respeta los derechos y exigencias de los demás. La persona asertiva prefiere negociar, llegar a acuerdos y llegar a una solución que sea aceptable para todas las partes. La persona asertiva es tranquila, persistente y muy clara acerca de sus objetivos. Y la persona asertiva es la persona más exitosa y eficaz al tratar con personas difíciles. El primer paso para un comportamiento asertivo es aceptar la plena responsabilidad de sí mismo y de lo que desea. Así que utiliza la palabra yo en lugar de la palabra tú. Estar dispuesto a decir cosas como quiero, necesito, creo que siento en mi opinión, o me parece que o no estoy contento con la situación existente y en asumir la responsabilidad de sus emociones. Puedes decir algo como me siento infeliz o enojado cuando dices o haces tal o cual cosa. En cada caso, usted mantiene firmemente el control asumiendo la responsabilidad de sí mismo y de sus sentimientos y expresando claramente lo que piensa y siente. No eres autoritario ni transigente. Eres meramente asertivo. No culpas ni criticas. Simplemente declaras tu verdad con calma y sin emoción. Al tratar con personas difíciles, especialmente aquellas que están enojadas o quejándose, una valiosa técnica de asertividad es ser comprensivo y hacer preguntas. Es muy difícil para una persona estar enojada por un periodo de tiempo cuando estás haciendo preguntas y escuchando atentamente las respuestas. Una de las frases más poderosas que puedes utilizar al tratar con una persona que está molesta es, entiendo exactamente cómo te sientes. Si estuviera en tu situación, sentiría lo mismo. A veces puedes aliviar una situación difícil simplemente estando dispuesto a comprender a la otra persona. A menudo, todo lo que una persona necesita es saber que a otra persona le importa cómo se siente y está intentando comprender su posición. Para asegurarse de ser asertivo en una situación difícil, cuando surja, asegúrese de prepararse mentalmente con anticipación. Utilice el ensayo mental. Analice la situación en su propia mente y obsérvese respondiendo con calma y tranquilidad. Mírate relajado y en completo control de la conversación. También puedes utilizar lo que se llama la técnica del disco rayado. Este método de asertividad simplemente requiere que continúes repitiendo el mismo mensaje una y otra vez hasta que sea aceptado. Esta técnica es muy eficaz para disciplinar a un empleado o pedirle a un niño que haga o no algo. Le pides a tu hijo que limpie su habitación. El niño quiere discutir, jugar o mirar televisión y luego limpiará la habitación y tiene cientos de razones más por las que su petición no es razonable. Simplemente responde diciendo, entiendo lo que estás diciendo, pero me gustaría que limpiaras tu habitación ahora mismo. Independientemente de lo que diga el niño, repita las mismas palabras. Si repites las mismas palabras con suficiente frecuencia, eventualmente la otra persona aceptará el mensaje como un hecho y dejará de discutir y comenzará a cooperar. Esto funciona igualmente bien en la mayoría de situaciones de adultos. Otra poderosa técnica de asertividad es el uso del silencio. A menudo la gente dice cosas para provocar un comentario o para obtener su acuerdo. A menudo puedes responder de forma muy eficaz si no dices nada. Si la otra persona intenta que usted diga algo, simplemente diga, no tengo nada que decir en este momento. Una de las mejores técnicas de asertividad es el uso del retraso. Mis homólogos japoneses me enseñaron hace algunos años que la demora es la forma más cruel de negación. En lugar de decir que no y entrar en una discusión o decir que sí y descubrir más tarde que fue una decisión equivocada, simplemente posponga la decisión y pida tiempo para pensarlo. Si una persona quiere que contribuyas con tiempo o dinero a una causa digna y no está seguro de que te importe lo suficiente, simplemente retrasa la toma de una decisión. Dígale a la otra persona que se trata de una decisión importante y que le gustaría tener un poco de tiempo para reflexionar sobre ella. Cuando te niegas a que te apresuren o te obliguen a decir o hacer algo, te sientes mucho más en control de ti mismo y de tu vida. Tu autoestima aumenta. Te sientes más eficaz y tu confianza en ti mismo aumenta más que nada debido a la ley de reversibilidad. Si adoptas los comportamientos de una persona muy segura de sí misma,
asertiva y positiva. Las acciones mismas crearán en realidad los sentimientos, creencias y valores que las acompañan. Al hacer lo que haría si fuera exactamente la persona que le gustaría ser, finalmente se convertirá en esa persona al utilizar las otras ideas que está aprendiendo en este curso y practicar técnicas como el disco rayado, el silencio, la demora y la aceptación de responsabilidad. Al tratar con personas difíciles, se volverá más positivo y asertivo y eventualmente se convertirá en una persona superior con una personalidad superior. Y cuanto más eficaz sea a la hora de afrontar una amplia gama de comportamientos en el hogar y en el trabajo, mayor será el error en su confianza en sí mismo.